Así que sin más que decir, estamos listos para recibir la palabra. Amén. Yo quiero dejar al obispo Rigoberto Ramos con nosotros, nuestro obispo regional, que aquí abajo. Amén. Bienvenido. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias, pastora, Dios le bendiga. Vine de sorpresa, es la segunda iglesia que visito. Gracias, pastora, la paz sea con usted. Y agradezco la bendición que pastor me dé de compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero decirle, mi esposa le manda saludos. Ella está en una misión familiar ahora mismo. Y decirle a ustedes, al pastor y a la pastora, gracias por sus oraciones. A mi mamá le dio un derrame en Panamá y tuve que salir de emergencia para allá. Por el asunto es que cuando llego a Panamá, en el aeropuerto había un letrero que decía, bienvenido, siervo de Dios. Y yo dije, wow, gloria a Dios, los pastores me vinieron a recibir. Y cuando sigo caminando, bienvenido, siervo de Dios, aleluya, dije, Señor, gracias. Bienvenido, Papa Francisco. Oh, no soy yo, era el Papa Francisco. Es que coincidió mi llegada con la llegada del Papa en Panamá. Y entonces yo dije, wow, gloria a Dios, los pastores están en algo aquí, gloria a Dios. No era el Papa Francisco. Yo no soy el Papa, yo soy solamente un siervo inútil. Que Dios tiene misericordia, ¿verdad que sí? Pastor, gracias en el nombre del Señor a toda la familia. Hermano, gracias en el nombre del Señor. Yo quiero compartir con ustedes esta palabra. Se encuentra en el libro de Abrázame. ¿Sabe cuál es ese libro? Abrázame, ¿no? ¿No sabe cuál es ese libro? Ese libro es Habacuc. Habacuc significa abrázame. Abra su Biblia en el libro de Abrázame. Así sentadito como están. Habacuc no está después de Apocalipsis, hermano, por favor. Ustedes ya están leyendo la Biblia. Que yo me alegro mucho cuando escucho que la iglesia está leyendo la Biblia. Si usted es un líder y no ha leído la Biblia nunca, usted no puede ser líder. El líder que no haya leído la Biblia una vez en el año no puede ser líder, porque lo que usted tiene en la cabeza no es la palabra, tiene muchas otras cosas. Así que si usted va a ser un líder, tiene que estar leyendo la Biblia todo el tiempo. De hecho, en la iglesia que estamos atendiendo, ellos están leyendo 5 capítulos diarios. A estas alturas ya estamos en 1 Samuel capítulo 10. Y ellos están felices de leer 5 capítulos diarios. Todos los días está leyendo la iglesia 5 capítulos. Y ahora mismo están en 1 Samuel. Y están felices que cubrieron todos los libros del Pentateuco, la Torá, el libro de Josué, el de Ruth. Y ahora están en 1 Samuel. Están avanzando en la lectura. Y qué bueno cuando la iglesia lee la palabra del Señor. Porque como decía la pastora, la palabra tiene un efecto y nos transforma. Y no, si no nos transforma es porque no la estamos leyendo. Me gustó esa palabra de la pastora. Bien, en el libro de Abrázame, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, hoy yo quiero hablarles bajo el título La fe por encima de uno, por encima de la queja, por encima del miedo y por encima de las dudas. Por eso el título, La fe por encima. Y lo voy a explicar eso y le pido que mantengan su Biblia abierta, porque Habacuc es un libro de 3 capítulos nada más. Usted se lo lee, pero un pasón. Si usted lee rápido, se lee un libro entero, 3 capítulos nada más. ¿Qué le parece? Y es bien interesante y se lo voy a explicar por qué. Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 17, es un versículo que ustedes se lo saben de memoria, hasta el versículo 19. Y le voy a explicar por qué Habacuc llega a esta conclusión del capítulo 3, al final del capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, ¿me escuchó? ¿Qué dice? Con todo. Repítalo.
No dice me voy a entristecer. Con todo me alegraré en Jehová, porque Dios es el que produce nuestra alegría. No son las circunstancias. Es Dios el que produce el gozo, porque después dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nadie más te puede producir alegría y gozo que el nombre del Señor. El dinero no te produce gozo, ni tampoco los bienes materiales. Es Dios, hermano, iglesia. Por eso el pasaje dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Vean cómo el profeta Habacuc comienza a concluir, ¿verdad? Y ahora se lo voy a explicar, cómo él comienza a concluir esa relación, cómo él llega a esta decisión, cómo él llega a esta conclusión. Yo dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, gozo, alegría y fortaleza. Es Dios. Nuestra fortaleza no viene de nadie más que de Dios. Si usted cree que es fuerte por usted mismo o misma, se equivoca. Entonces dice la palabra, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas. No sierva de siervo, ¿verdad? Sino sierva del venadito, del dir. Eso es una sierva, con C. Con ese sería un siervo. Dice, y en mis alturas me hace andar. En hebreo dice, y en las alturas me hace vivir. Padre, gracias por la bendición, gracias por la acogida, gracias por la transparencia, la sinceridad, la alabanza, la adoración, los diezmos y ofrendas, Señor, el testimonio, el camino, Señor, de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Abrázame. Hay una hermana que canta, abrázame. Que más no me acuerdo muy bien, creo que es la hermana Lily Goodman. Yo no soy muy bueno en esto. El pasaje que acabamos de leer, hermano y hermana, es una conclusión del capítulo 3. Y en esa conclusión ustedes acaban de ver cómo el profeta Abrázame concluye, pero él concluye porque al principio del pasaje, él comienza el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, habla de tres cosas bien interesantes. Pero déjenme explicarle cuál es el trasfondo de Habacuc. Porque a veces leemos la Biblia y no entendemos quién era este profeta y por qué significa abrázame, cómo vivió, dónde vivió y cuáles eran las circunstancias difíciles que él estaba viviendo y atravesando. Cuáles eran los momentos en donde él estaba como desorientado cuando él llega a esta conclusión. El profeta Habacuc se cree que vivió por los años 600, ¿verdad? Ya era un profeta maduro, un poquito pasado de edad, como yo, ¿verdad? 50, 60, 70 años, algo así. ¿Verdad? El momento en que él estaba viviendo, la parte sur de Israel, que se llama los judíos, Judá, el reino del sur, estaba viviendo un momento bien crítico, porque parece ser que Judá se había olvidado de Dios. Judá se había alejado de Dios. El reino del sur se había distanciado de Dios. Y el profeta comienza a albergar tantas preguntas. Por eso cuando usted lee el capítulo 1, capítulo 1 habla acerca de las quejas, la queja de un profeta, la queja de un ministro, la queja de nosotros como siervos. Pero voy a explicarle algo, porque la queja de Habacuc no son las mismas quejas que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Ustedes saben que hay diferentes tipos de quejas. La Biblia dice que la queja del profeta, ¿verdad?, era motivada por las situaciones que el pueblo estaba viviendo. El pueblo se había alejado de Dios. Y el profeta comienza a quejarse, pero la queja de él no es la queja del pueblo de Israel en el desierto. Voy a explicarle también esto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la Biblia dice que el pueblo de Israel siempre se quejó, ¿verdad?, de la inconformidad que ellos tenían. Ellos se quejaban porque no había agua, se quejaban porque no había comida, se quejaban porque Dios no le proveía, se quejaban porque el camino era muy largo, se quejaban porque había enemigos, se quejaban porque había murallas altas, se quejaban. Pero la queja de ellos, porque la palabra hebrea de ahí, del pueblo de Israel, y la queja del profeta Habacuc, son dos palabras hebreas diferentes.
aunque se traduce por queja, no son las mismas quejas, porque lo que produce la queja del pueblo de Israel, ¿verdad?, fue la falta de fe en su Dios que lo había sacado con mano poderosa. Ellos sabían de que Dios, si tenía el poder, lo iba a sostener en medio del desierto. Pero la Biblia dice que ellos de alguna manera comenzaron a quejarse, y cuando alguien se queja, produce murmuración, y cuando hay murmuración es la falta de fe. Por eso dice la Biblia que Dios se enojó tanto que le dijo a Moisés: voy a raer este pueblo y te voy a hacer otro pueblo. Y Moisés dijo: no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que lo sacaste y no lo pudiste meter y mejor lo acabaste en el desierto. No lo hagas, Señor. Moisés comenzó a interceder por el pueblo. Y la Biblia dice que cuando el pueblo siempre se quejaba por la falta de fe. Hermano, es muy diferente que usted se queje por falta de fe o se queje porque Dios haga justicia. Así que la queja del profeta en el capítulo 1 no era una queja de falta de fe. Si ustedes miran bien el capítulo 1, por eso les digo, mantenga la Biblia abierta. Dice, él comienza a hablar en el versículo 2, hace algunas preguntas que reflejan su incomodidad ante la injusticia. Versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Porque dice, ¿por qué me hace ver iniquidad? Hace que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan. Así que la queja del profeta no es la queja de falta de fe. Es la fe de la violencia que él está viendo, de la injusticia que él está viendo, de la destrucción que está viendo, porque los sacerdotes, los líderes del pueblo de Judá no estaban aplicando la palabra de Dios. Y el pueblo se estaba yendo y se estaba alejando de Dios. Y él, como siervo de Dios, comienza a quejarse, pero es una queja por la falta de injusticia, la falta de justicia, no hay verdad. Y comienza a decirle a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Estoy clamo y tú no me oyes. Hermano, yo quiero decirle algo. No importa cuántas veces usted esté clamando y clamando, Dios, yo estoy seguro que te escucha. Dios atiende a tu clamor. Usted se verá que no hay respuesta, pero Dios te dijo: yo voy a escucharte cuando tú a mí clamares. Dios siempre ha dado esa palabra de fe. Cuando tú clames, dice: clama a mí y yo te responderé, dice el profeta. O sea, Dios dice que si usted clama, Él va a responder. ¿Cuándo? A Él le corresponde el cuándo. Así que cuando usted mira el capítulo 1, usted se da cuenta que el libro de Abrázame, el libro de Habacuc, le está diciendo a Dios: Señor, yo estoy orando y yo no veo que tú tomas control sobre nosotros los pastores, nosotros los ministros, sobre los reyes y los príncipes que no están aplicando la palabra, le dice el profeta. Porque cuando usted mira en el versículo 2, el versículo 2 da miedo. Voy a seguir con la palabra queja. Dice el versículo 2: mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. Hay personas que cuando toman el pasaje lo sacan del contexto en que está metido el pasaje. Ese pasaje suena muy bonito cuando usted lo saca de todo el contexto del libro de Abrázame. Porque cuando usted lee este pasaje, usted dirá: mira las naciones y ves, dice, voy a hacer una obra. Y muchas personas toman el pasaje diciendo: Dios va a hacer una obra. Es cierto, Dios va a hacer una obra. Pero aquí la obra que Dios va a hacer es el castigo. Porque si usted mira en el versículo siguiente, dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilónicos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer, dice, las moradas ajenas. Así que cuando Dios le dice al profeta: voy a hacer una obra, hermano, no era la obra de Dios, era una obra de castigo, de corrección. Y por eso dice: voy a mandar a los caldeos. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alejado de Dios. Y la única manera de que Dios mandara entonces a los babilónicos, eso ocurrió en el año 586. Estamos hablando de casi 20 años después que el profeta Abrázame o Habacuc profetizó.
Así que cuando el profeta le está diciendo, Señor, yo estoy clamando y tú no me das respuesta, Dios le da la respuesta. Usted puede leerle todo el capítulo y habla de la característica de los babilónicos. Dice, serán más veloces que un leopardo, serán como los lobos nocturnos, habrá un huracán, dice, van a pasar y van a arrasar a todo el pueblo. Hermano, eso realmente es una queja. Y Dios le está diciendo, yo no te he respondido porque eso es lo que yo voy a mandar ahora a ese pueblo en donde tú estás clamando, porque el pueblo se me ha alejado de la adoración y de la alabanza. Se ha alejado de su relación y su comunión conmigo. Por eso el capítulo 1 dice Habacuc. Ustedes pueden ver el título de ese capítulo. Muchos dicen arriba, Habacuc se queja en contra de la injusticia. Es el capítulo, ¿verdad? El título que ustedes tienen arriba del capítulo 1 del libro de Habacuc. Así que la queja de Habacuc es una buena queja. Hermano, ojalá nosotros como iglesia nos quejáramos, Señor, por favor, ayúdanos, guíanos. Señor, yo te pido que sea tú que tome el control. ¿Por qué este presidente está persiguiendo a los inmigrantes? Señor, escúchanos, ayúdanos. ¿Por qué las leyes que están pasando aquí en Massachusetts? Ustedes saben ahora que ya la marihuana es recreacional. Ya saben ustedes que la marihuana es medicinal. Ustedes pueden creer, no aquí en otro territorio, en otros lugares. Un hermano se le acercó al pastor y le dice, pastor, el doctor me dijo que tengo que fumar marihuana porque estoy enfermo. Ajá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Este estado de Massachusetts y ahora también en Connecticut, porque se acaba de aprobar de que cualquiera puede fumar la marihuana recreacional o medicinal. O sea, si usted vive en su apartamento y en el apartamento de al lado una persona está fumando marihuana, usted no puede llamar a las autoridades. Porque le va a decir, yo estoy enfermo. Y sigue fumando marihuana. Eso es una queja que nosotros tenemos que presentarle al Señor. Esa es una incomodidad que como el profeta tenemos que presentarle al Señor. Algo, Señor, tienes que hacer porque eso va a molestar. Sus hijos van a oler el olor de la marihuana en cualquier lugar recreacional. A sus hijos en la escuela le van a decir que si están enfermos, que vayan al doctor, porque el doctor les puede mandar, ¿verdad? Una medicinita, una pequeña dosis de marihuana. Los jóvenes ahora van a tener el acceso a comprar la marihuana. Supuestamente deben tener 18 años, pero usted sabe que ese es un relajo. Los muchachos de 12, 13, 14 y 15 años tienen acceso a cualquier tipo de droga y de bebida y de cosas indebidas. Ellos tienen acceso a eso. Esa es la queja que nosotros tenemos que presentarle al Señor. Señor, pon orden en este estado de Massachusetts o de Connecticut o de Rhode Island. Señor, cambia esas autoridades que están haciendo daño a nuestros hijos. Alguien tiene que orar por ese gobernador que está aprobando ese tipo de leyes. Alguien tiene que orar quiénes son los legisladores, los senadores que están en el Congreso del estado de Massachusetts. Alguien tiene que ponerse eso delante del Señor, porque los hijos suyos o sus nietos le van a enseñar que puede hacerlo, puede fumar marihuana. En Nueva York acaban de aprobar la ley que pueden matar a una criatura en el vientre de la madre, no importa los meses que tenga de embarazo. O sea que si esa criatura tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, le puede quitar la vida a esa criatura. Porque la mamá no lo quiere. Lo aprobaron. Miren las contrariedades y lo tontos que son nuestras autoridades. Si usted toma un huevo de un águila real americana y lo destruye, lo meten preso, le ponen una multa. Pero si mata a una criatura a la imagen y semejanza de Dios, no le dicen nada. ¿Hasta dónde estamos llegando? Esas son las quejas que ustedes están oyendo y viendo en las televisiones.
¿Sabe que en Nueva York ahora hay una ley que usted tiene que cuidarse? Si usted mira a una señora, a una mujer femenina y le dice, ¿tú qué eres? Tiene que preguntarle qué tú eres, porque aunque ella se vea mujer, se siente hombre. Y si ve a un hombre que es hombre, tiene que preguntar, ¿tú qué eres? ¿De allá o de acá? Este va a decir, esto parece hombre, pero yo soy mujer. En Nueva York ya decidieron que cuando la criatura nació una criatura, no puede decirle nació un varón, eso lo van a demandar. O nació una mujer, eso te lo van a demandar. No puede decir el sexo de la persona. La Biblia habla de dos sexos, dos géneros, el hombre y la mujer. That's it. No venga con que hay un tercero. Es más, la ONU dice que hay más de 115 diferentes tipos de géneros. Hay hombres que le gustan a las niñas y eso se va a aprobar pronto en Europa. Eso se llama pedofílicos. Y el mundo está dando vuelta y vuelta. La queja del profeta tiene una profunda realidad en nuestros días. ¿Cómo está la iglesia? Estamos orando y ayunando. La iglesia está dando vuelta en tantas cosas que nos estamos descuidando, ¿verdad? De ese aspecto que nuestros niños, ellos van a experimentar todo ese tipo de enseñanza. Es más, le están diciendo de que ella, aunque sea ella, es él. Eso se llama identidad de género. Que un hombre puede entrar en el baño de una mujer porque se siente mujer y su hijita está allá adentro en el baño de las mujeres. ¿Qué van a hacer ustedes si ustedes tienen aquí varones y hembras? Y si entra un visitante en el lado de la mujer, ¡ey, ey, ey! Dios, Señor, reprenda al diablo. Él te va a decir, tú no me puedes decir nada porque yo soy ella. Y la ley me protege aquí en el estado de Massachusetts. Así que ya no va a haber baño con la figura de un hombre y la figura de una mujer. Van a haber baños con la palabra baños inclusivos. No hay exclusividad. Cualquiera se puede meter en ese baño. Así que usted puede estar en un lado, ¿verdad?, con una dama y puede entrar un hombre con otro, en el otro lado. Esas son las quejas que tiene el profeta. Y esa queja debe tener la iglesia. Nosotros no podemos estar dando vuelta, hermano, en asuntos sin dar. Tenemos que estar orando, diciéndole a Dios, toma control de este estado, Señor. Alguien tiene que orar por ese gobernador, otra vez por ese alcalde, por ese medio. Alguien tiene que ponerlo en el nombre del Señor y meterlo en oración para que el Señor vaya derribando todo ese tipo de murallas. Denle un aplauso al Señor, hermano. Esa es la queja del profeta. Esa es la incomodidad del profeta. Miren, es interesante porque no voy a ahondar, y eso lo vamos a ahondar en las tertulias que vamos a tener con los pastores. Pero esa es la queja del profeta. Él está incómodo en la forma en que Judá está viviendo. ¿Por qué? Porque hay violencia. Hermano, usted no puede, hay que entender eso bien, bien, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Ahora, capítulo 2 habla del miedo. El profeta tiene miedo. Cuando usted mira el capítulo 2, dice el versículo 1, sobre mí, dice, sobre mí guardaré, estaré, dice, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Ven? Ahora dice el versículo 2, versículo 2, dice, Jehová me respondió, porque Dios siempre responde. ¿Escuchó, iglesia? Dios siempre responde. Cuando usted tiene una queja de la comunidad, o sea que sea, usted dígale a Dios, Dios siempre responde. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Él siempre responde y te va a responder todas las oraciones que usted le haga. Yo recuerdo que dice la Biblia que cuando Zacarías entró, dice, al lugar para presentar el incienso, el ángel le dijo, Zacarías, dice, tu oración ha sido oída. Él pensó que jamás iba a tener un hijo, pero dice el Señor, el profeta, el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Hermano, Dios escucha tus oraciones. No te desesperes, mantente firme. Él sabe que te va a responder. La Biblia dice, y Jehová me respondió. Hermano, qué bueno es saber que Dios te responde. El profeta tiene miedo. Y es natural que tengamos miedo.
Es natural que estemos como con la incertidumbre, porque dice el capítulo 2, dice el versículo 2, dice, Jehová me respondió, dice, escribe la visión y declárala en la tabla para que el que la lea corra. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo más, si se apresura hacia el fin. Déjenme explicarlo otra vez este versículo. Muchos toman este versículo también y lo sacan del contexto, porque habla de visión. Y los líderes tomamos este versículo a decir, hay que tener visión, porque aunque la visión tardare, Dios la va... Espérate. Oh, you horses, José. Espérate. Esa palabra, este versículo no está hablando de visión de liderazgo. Dios le está diciendo al profeta, véanlo conmigo, lo tienen ustedes allá, dice. Jehová me respondió, escribe la visión. ¿Qué visión estaba recibiendo él? Lo voy a explicar ahora. Declarar en las tablas. En los tiempos del profeta ya nadie escribía en piedra porque existía el cuero y el papiro y el papel. Pero dice, no lo ponga en papel, ponlo en piedra. 1, 2. Le dice, para el que corra, el que la lee. ¿Quién corre si ve una visión? Al contrario, nos alegramos. Aleluya, qué visión tuve, Señor. Aleluya, gracias, Señor, porque Dios me mostró. Hay muchos hermanos así, ¿verdad? Dios me ha mostrado. Yeah, right. Pero aquí está hablando de otra cosa. Dice, el que vea la visión va a correr, o sea, le va a dar miedo. Porque lo que le viene al pueblo no es una visión de liderazgo, es la visión del castigo y la disciplina de Dios. Dice el versículo 2, dice, escribe la visión. Versículo 3 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin. Dice, y no lo entenderá o no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma, dice el versículo 4, no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, hay miedo. El profeta tenía miedo porque dice que vienen quienes, los babilónicos, y los babilónicos iban a arrasar a cuanta mujer embarazada, niño de pecho, anciano, lo iban a acabar a todo. Por eso dice la Biblia, escribe la visión porque el que la lee va a correr. Eso da miedo. Y el profeta, en medio de ese miedo, él comienza a decir y saca una palabra que Pablo la repite varias veces. Dice, el justo por la fe vivirá. Escúcheme, hermano, no importa la queja que tengamos, quizá tengamos miedo, pero el pasaje dice, el justo por la fe vivirá. Pablo lo usa para la justificación. Somos justificados por la fe en Jesucristo, por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para nuestros pecados, nos ha limpiado y ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida, dice la Biblia. Entonces el profeta hace esa declaración gloriosa. El justo vive por fe, hermano, no por Donald Trump, no por migración, vive por fe. Tenemos que aprender el que Dios nos está diciendo a nosotros, el que te sostiene para vivir es la fe. No es otra cosa que la fe la que te sostiene. Por eso dice el profeta cuando él tiene miedo y le dice, Señor, gracias, porque por la fe vivirá el justo, en el capítulo 2. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 2, habla de 6 ayes. No lo voy a leer todo porque no me da el tiempo. Déjenme ir al capítulo 3 para terminar. Si el capítulo 1 habla de queja, ya ustedes saben qué es la queja. Si el capítulo 2 habla de miedo, por la visión que iba a recibir el profeta. El capítulo 3, ¿de qué habla? Dudas. La duda. Miren el versículo 1. La oración del profeta Habacuc. La oración del profeta que te abraza. Dios te abraza. Dios no te ha dejado de abrazar. Y dice aquí el versículo 1. Sobre Sigionot. Sigionot significa un instrumento musical. Ahora dice el profeta, versículo 2. Oh Jehová, oí tu palabra. Como decía la pastora, si usted lee la palabra te transforma. Y aquí dice, oí tu palabra y temí. Ya no le tengo miedo a los babilónicos, es a tu palabra. Hermano, cuando usted lee la palabra te transforma.
La palabra te da fundamento, la palabra te guía. Usted no puede vivir sin leer la palabra de Dios. Si usted pretende ser cristiano sin leer la Biblia todos los días, tenemos un problema de espiritualidad, tenemos un problema de sinceridad delante del Señor. El profeta dice, Señor, dice, oí tu palabra y me dio miedo. Hermano, eso es la palabra de Dios. Cuando él ve la visión y ve que vienen los babilonios, dice, Señor, oí tu palabra y temí. Hermano, la palabra de Dios debe provocarte temor hacia Dios. La palabra de Dios debe provocarte la rectitud delante de Dios. La palabra de Dios debe transformarte por completo. Por eso el profeta dice, oí tu palabra y me da miedo. Pero hay personas que están por encima de la palabra. No, oí tu palabra y me da miedo. Eso es lo que el profeta está diciendo. Ahora en el versículo siguiente, en el mismo capítulo 2, capítulo 3, 2 dice, oh Jehová, ¿qué pide el profeta? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dice, hazla, Señor, conocer. Ahora el profeta está hablando de que alguien tiene que avivar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios en su vida, hermano? Es su vida espiritual, en nosotros, la iglesia. ¿Cuál es la obra que el profeta le pide que Dios avive? Hermano, necesitamos un avivamiento constante. Y ese avivamiento no lo trae ni el obispo, no lo trae un evangelista. Ustedes mismos provocan el avivamiento en su vida. No es invitar a alguien, es ustedes mismos. Dice el Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál es tiempo? Del miedo y de la queja y de la duda. Señor, avívanos. Hermano, es importante que ahora usted como iglesia comience a avivar. Lea la Biblia constantemente. Qué bueno, hay vigilia, gloria a Dios. Voy a estar de cabeza. Hay ayuno, ahí voy a estar. Eso es avivar la obra en medio de los tiempos. El profeta comienza ya a salir de la queja, porque ya Dios le respondió. El profeta comienza a salir del miedo, porque no es el miedo a lo babilónico, es el miedo a tu palabra. El profeta comienza a salir de las dudas, porque a veces tenemos dudas de tantas cosas que nosotros guardamos en la mente. Y el profeta dice, Señor, ese coro ustedes solo saben. Lo dice en el mismo capítulo 2 al final. Tu gloria cubrió los cielos. ¿Se acuerdan ese coro? Tu gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de aleluya. No de queja, no de miedo, no de duda. Hermano y hermana, iglesia, de alabanza. Tu gloria cubrió los cielos, la tierra se llena de alabanza. ¿Quiénes estamos en la tierra? Nosotros, la iglesia. Usted no me está escuchando. Miren. No dice en la tierra, en los cielos se llena alabanza. No. Los cielos cuentan la gloria de Dios, o los cielos están la gloria. Pero dice en la tierra se llena de alabanza. ¿Quiénes están en la tierra? Usted y nosotros, hermanos y hermanas, estamos en esta tierra y tenemos que alabar a Dios. Aunque venga el miedo, aunque venga la duda y aunque haya queja, dice, comienza a alabar a Dios. Comienza a glorificar a Dios. Exprésale a Dios que va a mantenerte en esta alabanza. Y sigue el mismo coro, el mismo pasaje dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Hermano, qué lindo ese coro cuando la iglesia lo canta. El profeta comienza a salir del miedo, salir de la duda, salir de la queja y comienza entonces a vislumbrar la gloria de Dios. Cuando usted mira la gloria de Dios, la fe, ¿verdad? Está por encima de las cosas que te obstaculizan la vida cristiana. La gloria de Dios. La alabanza. Por eso en el versículo 17 y concluyo. El profeta concluye de una forma gloriosa. El profeta concluye con una convicción. Ya no es la queja, no es el miedo, no es la duda. Dice el versículo 7, porque el profeta dice, oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu gloria, gracias porque vas a avivar la obra en medio de los tiempos. Y el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ya no me preocupa la higuera.
Hermano, qué tremendo. El profeta no está diciendo, aunque la higuera no me dé fruto, ni tampoco florezca, dice el versículo 17, y en la vida no haya uva, qué cosa difícil. Sigue el profeta diciendo, aunque dice falta el producto del olivo y lo labrado no de mantenimiento. Hermano, hay que leer cómo el profeta llega a esa conclusión. ¿Cuál es la conclusión que usted va a llegar hoy? ¿A qué conclusión está llegando usted en esta tarde? Hermano y hermana, la fe está por encima de todas estas cosas que nos rodean diariamente. La queja, la incertidumbre, el miedo, la duda. Hermano, ve la gloria de Dios. La gloria de Dios te va a sostener. Y voy a repetir el pasaje. Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y lo labrado no de mantenimiento, aunque la oveja, dice, no haya en la majada y no haya vacas en los corrales. El profeta va a concluir de una forma tan gloriosa. Dice, ya no tengo miedo, lo que tengo ahora es alegría, dice el versículo 18. Con todo yo me alegraré. Hermano, en el nombre del Señor, el profeta nos está diciendo cuál es la manera de enfrentar el miedo, la duda o también la queja. Dice, yo me voy a alegrar. Me duele, pero me voy a alegrar. Porque dice, Jehová es el que produce mi alegría. Dice, y en él yo me gozaré. Hermano, gócese en el Señor. Alabe el nombre del Señor. Y el profeta termina diciendo, dice, Jehová es mi fortaleza. Hermano, nuestra fortaleza es Dios. Mi fortaleza no son las credenciales. Mi fortaleza no es el ministerio. Mi fortaleza es Dios. Porque si Dios no me fortalece, yo estuviera en el piso hace tiempo. Hermano, si Dios no te fortalece, usted estuviera en el piso hace tiempo. Es Dios el que nos fortalece. En medio de las circunstancias, es Dios el que te sostiene siempre. Él no te va a dejar. Nunca te ha dejado. Y el profeta concluye. Ya se acabó el miedo. Se acabó la duda. Se acabó la queja. Ahora veo la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? Y cuando yo leo este pasaje, yo, Señor, gracias porque tú eres la fuente de mi alegría. Tú eres la fuente de mi gozo. Tú eres la fuente de mi fortaleza. Y dice, tú vas a tomar mis pies, dice, como sierva, dice el versículo, dice, el Señor mi fortaleza hace mis pies como sierva. Hermano, es interesante, quizá usted no entienda porque en hebreo es un poco diferente. No dice siervo, siervas. Y lo voy a explicar por qué. Porque las venaditas, que son más delicaditas, no pueden subir altura. Las venaditas y los venaditos no viven en las alturas. Usted ve esos venados con grandes cuernos, ¿verdad? Y así bien estirados, con el pecho, ¿verdad? Los venados grandes. Por las venaditas no, porque ahí dice, el Señor hace mis pies como siervas, o sea, como las venaditas, que son delicadas. Pero dice, Él hace mis pies como la sierva. Y eso hace Dios. Para usted, para mí es imposible. Pero Dios te va a fortalecer tus pies para que usted viva en las alturas. La palabra altura quiere decir, Él te va a mantener arriba. Dios no quiere verte tirado en el piso a ninguno de nosotros. Dice que Dios te ha destinado a vivir en las alturas. No en la mediocridad, no, allá arriba, en las alturas. Porque si se deja de llevar por lo babilónico y por las cosas que pasan en Judá, no, mantén dice tu mirada en las alturas, la gloria de Dios. Ese es el resumen del profeta. Dios nos ha ministrado. Cómo este profeta cambia todo lo que él tiene aquí adentro. Él llega a esta conclusión porque Dios comienza a ministrarle la palabra, ¿verdad? La gloria, la alabanza. Iglesia, si vamos a quejarnos, Señor, cambia a este gobernador. Señor, mira la situación de esta cuestión de marihuana y de droga. Hay que poner un alto a esto.
La iglesia tiene que hacerlo. Pero usted asegúrese de vivir ¿dónde? No lo oigo. ¿Dónde? Qué lindo, ¿verdad? Póngase de pie. Póngase de pies en las alturas. Señor, ten misericordia. Hoy oramos, Dios. Oramos porque el profeta nos enseña que tú eres capaz de abrazarnos. Cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo dudas, cuando yo tengo, Señor, todas las cosas que pasan por mi cabeza, tú me abrazas. Como abrazas al profeta en esos momentos difíciles, abrázanos a todos los que estamos aquí. Yo necesito el abrazo tuyo, Señor. Yo necesito sentir ese abrazo, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a tu iglesia.